Libros, autores, lugares e historias. Los descubrirás en Para viajar lejos, con la docente y escritora María García Marichal. Continuamos en Punto de Partida, aquí por la 1210 AM Radio El Libertador y también por supuesto a través del www.ellibertador.com.uy, llegando a todas partes del mundo, bueno, no solamente a través de nuestra web, sino también a distintos podcasts que tenemos también en YouTube, El Libertador Vergara, ahí nos pueden encontrar y también vernos a través de la pantalla. Las vías de comunicación 091 99 1210 más 598 si está fuera del país. El saludo a todos aquellos que nos escriben, tanto en las distintas redes sociales como también a aquellos que nos mandan un mensajito. Por Telegram o por WhatsApp nos pueden dejar su mensaje. Muchas formas de interactuar. Hoy, como todos los martes, tenemos columna de literatura con María García Marichal. ¿Cómo estás, María? Muy bien, Carlos. Contentísima de estar contigo, de estar en la radio. Pronta para viajar lejos contigo. ¿Vamos a scrollear hoy? Eso quería. Vamos a arrancar. Vamos a scrollear, muy bien. Arrancamos por eso. En el programa pasado estuvimos hablando de las palabras perimidas, las palabras que fueron extraídas del diccionario de la Real Academia y hablamos de las nuevas. Pero yo no había escuchado nunca esta palabra que Carlos le va a explicar de qué se trata. No, pero a ver, lo busquemos, vamos a decir la verdad, lo busqué en ChatGPT. Pero me encanta, porque también es una forma de usar la herramienta, Carlos, me encanta. Es una adaptación del español del verbo inglés de scroll, que significa desplegarse en una pantalla, ya sea hacia arriba o hacia abajo, usando el mouse, teclado y dedos de la pantalla táctil. Se encuentra más que nada en el diccionario de América. De América, no nos olvidemos que hay una asociación de academias de la lengua española. Claro. Me encantó saberlo porque es la primera vez que escucho, de verdad, nunca había escuchado el término. Lo que pasa es que nosotros tenemos el scroll de el dedo, pero claro, con la página, ¿no? Claro, como lo tenés vos ahí. Exactamente, claro. Yo hago de otra manera. Yo hago esto. Entonces, por ejemplo, cuando voy incluso al teléfono, que lo uso, quiero aclarar que el teléfono celular es una herramienta estupenda. Yo uso muchísimo la computadora para escribir porque escribo más cómoda, debido a que uso un solo dedo para el teléfono. No sé cómo los chiquilines, como mucha gente que tiene la habilidad de escribir con los 2 pulgares, uso el dedo índice, entonces escribo más en la computadora. Pero, por ejemplo, yo les explicaba a Carlos que cuando yo deslizo yo uso deslizar hacia arriba el dedo en la pantalla, que es bastante más largo que scrollear. Scrollear, ¿no? Scrollear. Bueno, es una palabra nueva que voy a empezar a usar. Voy a scrollear en el teléfono hasta encontrar. Ahora te lo puedes decir a todos, estoy scrolleando. Exacto, y entonces voy a estar sumamente ayornada con el lenguaje. Me encantó. Bueno, pero vamos a seguir hablando de cosas más antiguas, ¿no? Sí, vamos a hablar de las bibliotecas, de las antiguas bibliotecas. Bien. Por supuesto que aquí mis fuentes son muchas. A mí me encanta investigar. Siempre le digo a Carlos que el programa en Radio Libertador me permite esa que es una de mis pasiones, que es la investigación. Pero yo recomiendo una y otra vez El infinito en un junco, de Irene Vallejo. El infinito en un junco es un ensayo exquisito, poético, hermoso, bellamente escrito, que habla sobre la historia de los libros desde la antigüedad, de la escritura desde su inicio, pero además habla de las bibliotecas. E Irene es aquí una de mis principales fuentes. Hoy vamos a hablar de esos tesoros ancestrales. A Irene que la tenemos que invitar. La tenemos que invitar. Por Zoom, que sea, invitarla. Sí, tenemos que invitarla porque Irene es nuestra amiga, ella está en contacto con nosotros, es una persona... Y nunca habíamos hecho una nota, así que vamos a tenemos que llamarla y vamos a ver en qué momento podemos hacerlo, cuál es el momento que parece ser mejor o que sea breve, para que esté con nosotros, porque es una fuente de conocimiento y además una persona tan generosa y que viaja mucho también, ¿no? Viaja mucho. El año pasado fue un año en el que ella viajó muchísimo, afortunadamente, porque sus libros han impactado notoriamente en el mundo. Y El infinito en un junco, que como ensayo decía es exquisito, es para mí un faro para aprender. Pero hay muchas fuentes a las que pueden ir a averiguar sobre esta maravilla que son las bibliotecas de la antigüedad, que son tesoros ancestrales, que gracias a esas bibliotecas nosotros hoy tenemos tanto conocimiento del pasado. Y otros que están apareciendo, por supuesto que sí.
conocimientos a través de la arqueología, pero cuando se encuentran documentos es como, Claro. es como una epifanía. Mm. Es una epifanía, no como. ¿Empezamos? Por supuesto, Bueno. por supuesto. Las bibliotecas eran una característica de las ciudades más grandes de la antigüedad. Quiero aclarar que la ciudad es un fenómeno de la civilización humana. Los humanos, la especie humana, según todo lo que se ha conocido hasta ahora, pasa por un periodo que es el Paleolítico, el periodo de la piedra tallada, por un periodo posterior que es el Neolítico, el de la piedra pulida, pero ya cuando el humano comienza con sus primeras experiencias de dominio, digamos, de domesticación de plantas y animales. Es decir, empieza a hacerse sedentario, no tiene por qué estar vagando por el espacio geográfico para buscar su alimento. Esto le da posibilidades de crecer en población, de tener más años de vida, de tener mejor salud y de ir creando otras cosas, de ir dedicándose mucho más al arte, no porque no lo haya hecho, por ejemplo, en el Paleolítico o en el Neolítico. Las pinturas rupestres son maravillas del arte antiguo, pero la ciudad permite un desarrollo de la planificación, un desarrollo del arte, y hay que registrar. Primero registrar con números, guardar registros, y después registrar historias y registrar mitos, y ahí hay que empezar a crear un sistema de escritura. Es maravilloso. El humano tiene una capacidad creativa estupenda. Alejandría, Atenas, Éfeso, Nínive, más tarde Constantinopla, hoy es Estambul, ¿verdad? Son ejemplos de esta manifestación de la palabra determinada por la necesidad de guardar registros, de mantener la historia preservada para las generaciones futuras. Es inherente al ser humano proyectar la palabra. Al principio, los seres humanos se contaban historias alrededor del fuego o en las cavernas, también con un fuego que alimentaban mientras pintaban, y posiblemente mientras pintaban narraban. Hace un tiempo atrás leí un artículo en Science, en la revista Science. Yo la recomiendo. La Science, que es una revista científica, la versión en español, la pueden leer por plataformas. Estoy hablando de hace unos años, ¿no? 6 o 7 años que yo leí el artículo, seguramente es más antiguo, acerca de una cabeza de bisonte que, si no me equivoco, está en las cuevas de Altamira. A veces me entra la duda si está en Altamira o están en la región de Auvergne, en Francia, pero creo que es en Altamira. De un bisonte con la cabeza en 3 posiciones. Si tú le das luz a eso, sobre todo la luz de una antorcha, la cabeza parece moverse. Podría ser la primera forma de animación que creó el humano. O sea, estamos hablando de una inteligencia muy viva, ¿no? Siempre tuvo necesidad el humano de contar, de narrar. Al principio se hizo a través de la oralidad. Cuando se inventaron los sistemas de escritura, por necesidad de registrar cabezas de ganado, producciones guardadas, distribución de alimentos, censos de personas, bueno, tenían que crear primero números, pero posteriormente elementos que les permitieran narrar qué estaban contando. Entonces, hay un florecimiento de la palabra escrita, aparentemente en el inicio en la media luna de la tierra fértil, es decir, en la antigua Sumeria. Luego se va a ir extendiendo por todo el creciente fértil. Después, cuando ya se produce el florecimiento de la palabra, se escriben historias, se escriben mitos, se narran historias familiares, se escriben cartas y se hace propaganda política. Bueno. Cuando no. ¿Viste que no es nuevo? No, por supuesto. No hay nada nuevo bajo el sol, dice el Eclesiastés, y es absolutamente cierto. Es absolutamente cierto. Nada nuevo hay bajo el sol. Los monarcas hicieron grandes propagandas. Cuando nosotros observamos, por ejemplo, a esas maravillosas pinturas asirias, donde aquellos hermosos hombres barbudos con el cabello largo van llevando ofrendas, por ejemplo, a su emperador, seguramente no eran ni tan lindos, ni tenían el pelo tan largo, ni eran tan barbudos, ni llevaban tantas cosas, ni eran todos iguales. Pero había que propagandear, había que hacerle propaganda al emperador. Mirá todo lo que me traen, mirá todo lo que me ofrecen. Los faraones, por ejemplo,
aparecen casi siempre vestidos. Imagínate, con su doble corona, la del Alto y del Bajo Egipto, la roja y la blanca, que va una y adentro iba la otra, vestidos con su ropa ritual, que generalmente era como una especie de falda, matando gente, agarrándola de los cabellos, que no iban a llevar la corona para ir a la guerra. Eso es propaganda. Ramsés, que vivió hasta los 90 años, aparece primero con su amada esposa y emperatriz Nefertari, con quien estuvo hasta que ella falleció, y luego con su segunda esposa. Bueno, aparece corriendo y andando en carro, tenía 90 años. Llegó a vivir 90. No, claro que no. Eso es propaganda política. Y en la piedra hay propaganda política, sí. Amigos, audiencia querida del Libertador. Siempre existió. Entonces había que escribir propaganda política. Y las glorias del emperador, del faraón o del rey. Las crónicas de los reyes. Claro que sí. Están escritas en piedra, en tablillas de arcilla, en papiro, en pergamino. Y la mayor parte constituyen propaganda política. ¿No? Para el pueblo. Algunos. Claro, no. Hay crónicas que cuentan cosas Por supuesto que sí. Es decir, no quiero exagerar tampoco. Porque las crónicas han servido, por ejemplo, para hacer genealogías. Totalmente. Y ahí aparece el libro de Gilgamesh, tiene mucho de genealogía. La Biblia en el libro de los reyes, en el libro de los jueces. Las crónicas tienen muchísimos hechos que han sido comprobados. ¿No? Claro, que después han sido comprobados con escrituras de otros lugares. Por supuesto. Y valida la veracidad de las historias. No hay duda. Exageré un poco tal vez, pero la propaganda existía. Por supuesto. Existía la propaganda política, claro. Si hay político, sí. hay propaganda. Estoy leyendo, ¿sabes lo que estoy leyendo? A ver, porque después tengo que decir los libros que me están quitando el sueño, ¿te acordás? Mirá. Estoy leyendo la trilogía de la Fundación de Isaac Asimov por segunda vez en mi vida. La recomiendo. Porque físico, matemático, filósofo y escritor de primera línea. ¿Qué más podemos pedir? Bueno, muy bien. Las batallas, los muertos, los prisioneros, las genealogías que son muy útiles hasta el día de hoy, las crónicas que son muy útiles hasta el día actual. Se usó primero la piedra, posteriormente las tablillas de arcilla que hasta el día de hoy se mantienen muy cuidadas y custodiadas porque han sido prácticamente eternas, como el adobe de muchos pueblos, como Jericó, por ejemplo, cuyas paredes aún subsisten. Es increíble el adobe. ¿Vos sabés que se está volviendo el adobe en Uruguay? Bueno, eso es para otra charla, no quiero irme por las ramas. Y entonces, bueno, después el papiro. Y ahí tenemos El infinito en un junco de Irene Vallejo, y volvemos a ella, El infinito en un junco, claro, hasta la eternidad. Y después el pergamino, que se hacía con cueros de reses, de venados, de cabritos. Y además después de eso el papel maravilloso, inventado por los chinos primero con trapos viejos y posteriormente con la pasta de celulosa que hasta el día de hoy se usa. En su origen las bibliotecas estaban ligadas a la religión, entonces casi siempre se establecieron los registros junto a los templos o dentro de los templos. Eran archivos de administración, del monarca, oraciones, mitos escritos. Los estudiosos y los sacerdotes podían acceder y el monarca de pronto y parte de su séquito podían acceder a la biblioteca. Pero ya la civilización ateniense, o sea, en la Hélade, estoy hablando de los primeros griegos, después se extendió la civilización griega, comienza en Creta, no nos olvidemos, luego en el Peloponeso, posteriormente Atenas es el foco y se va a extender hasta que Roma la absorbe mucho después. Las bibliotecas se hicieron mucho más abiertas en Atenas y en las ciudades-estados similares, y el público podía acudir a la biblioteca a leer, a escribir, a sacar apuntes, a estudiar con el maestro, con el sabio. No se prestaban. Algunas bibliotecas todavía no prestan porque si no se quedan con los libros los lectores. En la Roma antigua hasta se daban conferencias en las bibliotecas de los intelectuales más prominentes. No podemos olvidar que los textos antiguos se presentaban en rollos de papiro, en tablillas de arcilla, como decíamos, después en pergamino. La piel tenía la ventaja de que se podía raspar y volver a escribir sobre ella, gran ventaja. Para proteger el papiro de los insectos, por ejemplo, se le pasaba aceite de cedro. Aquí en
En el patio de la radio en Montevideo hay un cedro maravilloso. Bueno, con el aceite de ese árbol se protegía el papiro. Al pergamino se los protegía haciendo pastas con cal. Cuando las hojas comenzaron a ser unidas por cuerdas, comenzó el códice. Las tablillas ya estaban unidas por cuerdas, las hojas de papiro después y las de pergamino. Es el inicio de nuestro libro, el códice. Se ataban con cuerditas, con tientos, con huascas. En Oriente Próximo, Irak y toda la zona de la media luna de la Tierra Fértil, hubo bibliotecas desde el tercer milenio antes de Jesucristo. Ciudades sirias como Emar, Ugarit ya tenían sus bibliotecas. De todas las formas de escritos que había, se conservan hasta el día de hoy las tablillas, como decíamos, todas en escritura cuneiforme, que fue la primera forma de escritura que se conoce, ¿no? Que haya habido en la antigüedad. Lo demás se perdió. El fuego es el gran destructor de las bibliotecas, eso es absolutamente cierto. En esta región había dos tipos de bibliotecas en el cercano oriente, las que formaban parte del templo y las que estaban dentro del palacio real. Pero además había algunos estudiosos que tenían bibliotecas privadas. Y aquí es el inicio de la biblioteca en casa. Por supuesto que quienes las tenían eran privilegiados, ¿no? Pero si enseñaban a leer a sus esclavos, por ejemplo, y a escribir, tenían sus copistas y sus escribientes. Y eso también es importante. En Nínive se encontraba la llamada Biblioteca de Asurbanipal, que yo creo que hasta en la Biblia aparecen algunos textos procedentes de esa biblioteca, en honor al rey asirio que vivió entre el 668 al 627 a.C. Sin embargo, la biblioteca de Asurbanipal no fue creada solo por ese rey, sino por varios de sus descendientes, ¿no? Que no solamente la reformaron, sino que además la enriquecieron. Era una biblioteca estupenda, según los registros. Pudo tener solo en tablillas 300.000 ejemplares, textos. Impresionante. Sí. Habían hablado al principio de 30.000, no, 300.000 llegó a tener. Se han encontrado incluso enterradas hace algún tiempo atrás centenares y centenares de tablillas intactas. Mirá. Maravilloso para los investigadores, ¿no? Fue destruida por los medos cuando los medos invadieron en el 612 a.C. Pero muchísimas de esas obras permanecieron o porque quedaron enterradas o porque las sacaron a tiempo o porque había gente que las escondía. Babilonia, Calhu o Calu, Sipar, Uruk, la Ur de los caldeos, tuvieron grandes bibliotecas en sus templos. Aquí los estudiosos copiaban y guardaban en otras que podrían considerarse privadas para mantenerlo, aunque eran astrónomos, médicos de la antigüedad, profesores, matemáticos. En el antiguo Egipto se coleccionaban textos antiguos y contemporáneos y hasta lo que decíamos, cartas de los faraones, las reinas y personajes importantes de la política y la ciencia. Siempre recuerdo haber leído, por supuesto que transcripta, una carta de Nefertiti cuando su esposo cuando muere y queda ella totalmente desprotegida. No nos olvidemos que Akenatón fue el reformador de la religión egipcia, pero esa reforma monoteísta duró solamente su reinado. Cuando el joven Tutankamón, que se llamaba Tutankatón, asume el trono, ya los sacerdotes están haciendo presión para volver a la religión politeísta y Nefertiti pide ayuda mediante una carta. Pide ayuda justamente a los reinos que están en Asia Menor, ¿no? En lo que es Turquía. Los rollos de papiro en las bibliotecas de Edfu, por ejemplo, en Egipto, que se encontró una pequeña biblioteca, estaban metidos dentro de nichos de piedra, pero dentro de cofres, para más protegidos todavía. La más famosa de las bibliotecas egipcias fue la de Alejandría, por supuesto, mítica hasta el día de hoy. Según fuentes muy antiguas, fue Ptolomeo II Filadelfo quien la fundó, podría haber sido alrededor del 240 a.C. Fue la primera biblioteca de la que se tiene registro que permitió que personas que no estuvieran a cargo del trabajo entraran y estudiaran. No todo el mundo, pero sí quienes estaban estudiando, quienes formaban parte de los consejos políticos, etcétera, podían entrar a la biblioteca. Comunidades de eruditos, ¿verdad?
La dinastía tolemaica dedicó muchísimo tiempo y muchísimo esfuerzo y muchísimo dinero a su biblioteca, la biblioteca de Alejandría, querían que fuera la más grande del mundo y llegó a serlo. La acrecentaron, la enriquecieron, la mantuvieron. Compraban libros en toda la región del Mediterráneo, en Atenas, en Rodas. Confiscaban los libros de los barcos que llegaban al puerto de Alejandría. A veces los confiscaban y se los quedaban. A veces eran tan buenos que los copiaban y se los devolvían. A veces estaban en el medio. Los copiaban, se quedaban con el original y les devolvían las copias. Hay registros de todo eso. Hay registros de todo eso. Increíble. Mirá. Somos los mismos. Sí, somos los mismos. Sí. Bueno, contrataban eruditos para que tradujeran. Organizaron la construcción de por géneros literarios, es decir, construyeron la biblioteca por géneros, matemática, astronomía, poesía, lírica, es decir, fue muy interesante la estructura, ¿eh? Y si leen el Infinito en un junco, van a observar qué profundamente interesados estaban en que esa biblioteca realmente brillara. Hubo algunos doctos conocedores que se encargaron de comprobar la autenticidad de las obras también. O sea, no era que viniera cualquier libro y se lo quedara, sino que tenían sus requisitos. Exactamente. Y tenían aquellos que iban a autenticar la obra. Claro. Cuando el Estado dejó de respaldar la Biblioteca de Alejandría, esta empezó a declinar. Parece que fue en el siglo II antes de Jesucristo. La desarticulación fue evidente y continua. Plutarco, escritor del primer siglo de nuestra era, culpó a Julio César de quemar la biblioteca. Vos es que, no sé, tengo que leer a Irene. Dudo que Julio César, que era tan docto y que buscaba tanto culturizar, quemara la biblioteca. Tal vez sí, bueno, tendría que leer un poco más al respecto. Julio César vivió entre el 100 y el 44 a.C. Más adelante volvió a sufrir incendios no provocados aparentemente, en el 270 de nuestra era y en el 642. Sea como fuere, ya no existe la Biblioteca de Alejandría, pero muchas de las obras que contenía fueron o salvadas o copiadas, sobre todo en los monasterios, ¿no? Primero en Bizancio, que fue el imperio que siguió a Roma y que de alguna manera es el imperio que inicia la Edad Media, ¿no? Que volvemos a decir, fue una época de muchísima, digamos, muy constreñida con respecto a la cultura y al conocimiento, sí, pero no fue una época de oscurantismo, ¿eh? Yo no estoy de acuerdo con eso de que fue una época oscurantista. Fue una época en la cual había pequeños grupos de científicos o científicos solos que buscaban seguir aprendiendo. Y acá quiero destacar la importancia de los monjes de los monasterios. Muchos de los monjes de los monasterios sabían leer y escribir. Sí. Pero muchos no sabían leer y escribir, pero eran copistas. Mira, y fueron los creadores de los maravillosos manuscritos iluminados. ¿Por qué iluminados? Porque las mayúsculas y las ilustraciones estaban pintadas de una manera que eran verdaderas obras de arte, chiquitititas, minuciosas hasta el detalle. En Grecia continuaba el debate que desde siglos atrás era común en los estudiosos. ¿Qué es mejor para enseñar, la palabra hablada o la palabra escrita? Eso todavía hay gente que discute acerca de la enseñanza oral y escrita. Yo creo en las dos. Sin embargo, los griegos fueron muy aficionados a los libros. Aristóteles era un renombrado coleccionista, tuvo una preciosa biblioteca, según se sabe. En la Atenas de Pericles, o sea, estamos hablando del siglo V a.C., la Grecia clásica, la palabra biblioteca, que es de origen griego justamente, ya tenía referencia tanto al lugar donde se guardaban los textos como a la pequeña colección. Tengo una biblioteca en mi casa, o sea, tengo una colección de libros. O vamos a la biblioteca a leer. Palabra griega, por supuesto, ¿no? El tirano, quiero decir que la palabra tirano era un grado de poder. Hoy en día llamamos tiranía a todo lo que es poder absoluto. Por supuesto que los tiranos tenían poder absoluto. Pero en este caso estamos hablando de tirano como un monarca. El tirano Polícrates de Samos tuvo una colección muy importante. Pisístrato de Atenas en el 527 a.C. creó la primera biblioteca pública según se sabe y según se ha registrado, con un enorme esfuerzo.
porque claro, era muy difícil abrir la biblioteca al público. Era muy difícil. Sí. Cada libro estaba escrito en forma manuscrita, valga digamos, la cacofonía. Era todo escrito con enorme minuciosidad y con mucho cuidado. No había máquinas, eran manos humanas las que escribían. Ujú. Entonces, a vos te faltaba un libro y te faltaba una fortuna. De ahí también el hecho de que se enseñara a muchos esclavos a escribir y a leer para que pudieran copiar. Y eso fue también, es terrible tener que decir que hablar de esclavitud, pero como era la base de la sociedad ateniense y posteriormente de la romana, y fue durante muchísimo tiempo la base de las sociedades de la antigüedad, los esclavos eran preparados para que copiaran textos, para que ellos copiaran libros. Y eso fue muy importante para que perduraran. Uh-huh. Los líderes de la Hélade, o sea, de la antigua Grecia, para ellos la propaganda era tan importante como lo es actualmente. Entonces promovían su gobierno y sus logros presentándose como instruidos. Entonces, aunque no supieran mucho, tenían una biblioteca por lo menos, y tenían esclavos que sabían leer y escribir. Además, promovían escritores que constituían la base de su búsqueda de seguidores. Es decir, contrataban a escritores para que escribieran sobre ellos, así podían hacer propaganda. En el gobierno de fulano de tal se puede ver la belleza de sus jardines, cómo practica la agricultura, lo felices que son los ciudadanos. Eso es propaganda. Y eso lo hacían justamente muchos escritores de la época. ¿Sabés dónde había también bibliotecas en Grecia? En los gimnasios. Ah, mirá. Sí, la formación del cuerpo y de la mente. Mirá vos. Hubo también importantes bibliotecas en Pela, Antioquía y Pérgamo. En Roma, ya estamos hablando de tiempos posteriores, ¿no? La primera referencia a una biblioteca es en la colección de libros del general cónsul Emilio Paulo. En realidad no era suya, era un trofeo de guerra. En el año 168 a.C., cuando derrotó a Perseo de Macedonia, se quedó con su biblioteca. Claro. Pero quizá lo más desagradable e infame fue la apropiación de la biblioteca de Aristóteles por parte de Sila, cuando saqueó la ciudad-estado de Atenas en el 84 a.C. Sila saqueó Atenas y se llevó la biblioteca de Aristóteles, que era además considerado un sabio no solamente en toda la Hélade, sino en el mundo conocido. Igualmente, como en los casos anteriores, las bibliotecas de Roma estaban asociadas a los templos, palacios y archivos estatales. Había una articulación entre los gimnasios y las bibliotecas, igual que en Grecia, y en Roma se la llamó palaestra a la biblioteca del gimnasio. Las obras griegas solían estar apartadas de las obras latinas. Es decir, las bibliotecas de Roma tenían un espacio para las obras griegas y un espacio para las suyas, que estaban inspiradas, por supuesto, en las obras griegas, porque los romanos fueron, más allá de que tuvieron su propia cultura, no vamos a negar eso, fueron los que absorbieron la cultura de los griegos. Se cautivaron con los griegos. Totalmente, estaban cautivados por los griegos, totalmente cautivados por los griegos. Hasta le cambiaron los nombres a los dioses, ¿no? Claro, sí, totalmente. Hasta su panteón. Su panteón adoptaron. Las bibliotecas de Roma entonces estaban divididas en dos sectores. Fue fundamental la educación de los niños por parte de los pensadores romanos. Por esa razón, contrataban a maestros destacados para que les enseñaran. Esto fue un cambio porque desde la época de Sumeria, de la primera civilización, no se educaba a los niños para leer y escribir. Los sumerios sí tenían maestros que les enseñaban a los niños y a las niñas a leer y escribir. Eso se supo no hace muchos años, porque se encontraron varios talleres de maestros con tablillas que los niños escribían, se escribía medio húmedo, lógicamente, y eran borradores de un lado y del otro pasaban en limpio. Niños y niñas, increíblemente. Cuando se excavó Herculano en Roma, no nos olvidemos que en el año 74 de nuestra era, Pompeya y Herculano fueron cubiertas por el flujo piroclástico del volcán Vesubio, que destruyó a la población y que además dejó para la posteridad, casi como una especie de cápsula de tiempo, a las dos ciudades que han podido ser estudiadas durante décadas y que han permitido saber cómo vivían
los antiguos latinos, los antiguos romanos en la península itálica, se encontró la biblioteca del suegro de Julio César, Calpurnio Pisón. Había una biblioteca en Pompeya, en Herculano, perdón, contenía 1800 rollos. Estaban chamuscados, pero parte de ellos se puede leer. Claro. Sí. Los tenían en las paredes. Lo que se llamó, la biblioteca de la casa se llamaba armaria. Nuestro armario, Sí, armario de hoy en día. En la armaria eran paredes con nichos donde estaban los rollos guardados en cofres y había una mesa en el medio donde había bancos y sillas para poder leer y escribir. Estamos hablando de 74 de nuestra era, ¿no? Más adelante, en la República Romana, sí, más o menos en la época de Julio César ya empezó. Julio César, Augusto y el cónsul Asinio Polión consideraron que las bibliotecas tendrían que ser abiertas para todo público. Ovidio, que vivió entre el 43 y el 17 antes de Cristo, y Plinio el Viejo, del 23 al 79 de nuestra era, escritores de la época, hablan ya en sus obras de bibliotecas diseñadas para que todos pudieran acceder a ellas. Ovidio fue un poeta estupendo, y Plinio el Viejo, un historiador, que buscaron de alguna manera tratar de que la biblioteca fuera para que todos pudieran acceder a ella, para que todas las personas que quisieran pudieran leer, escribir, investigar. En Panteno, en Atenas, hay un cartel que aún se puede ver en un museo que muestra estas palabras: no se puede sacar ningún libro, abierta desde el amanecer hasta el mediodía. No se puede sacar ningún libro, primero. Abierta desde el amanecer hasta el mediodía, cuando había más luz. Claro, claro. Roma, trataban de no usar el fuego, trataban de usar lo mínimo, antorcha, porque estaba, claro, todo era combustible allí. Roma pudo tener hasta 28 bibliotecas. El arquitecto Vitruvio, y aquí quiero hacer una aclaración porque me parece estupendo. El arquitecto Vitruvio, que vivió entre el 90 y el 23 a.C., en su obra sobre la arquitectura, recomienda que las bibliotecas deben estar orientadas al este para recibir más luz del sol y evitar los adornos dorados en el techo para que no se desgaste la vista de los lectores y escritores. Mirá vos. Un sabio. Sí, un adelantado. Además de ser un arquitecto, era un sabio. Sí, porque es verdad claro. que el resplandor te destruye los ojos. Es absolutamente cierto, cansa la vista. Otros escritores sugerían que las paredes fueran de mármol verde, porque se sabe desde la antigüedad que el verde es un color que suaviza notoriamente digamos, la visión y que descansa la vista. Por eso se te pide, por ejemplo, cuando vas al campo, que mires a lo lejos, que mires lo verde, que estés rodeado de plantas, de cosas verdes, de chalines verdes como la que tengo yo puesta, por ejemplo. La otra cosa que Vitruvio planteaba es que la luz del sol también evita la humedad, porque la humedad los ratones y el fuego eran los grandes, enemigo, claro. Por supuesto, enemigos de los libros. Hubo una biblioteca estupenda en los baños públicos, porque los baños públicos también tenían biblioteca. Bueno, sí. La biblioteca de Trajano. Ahora también se usan y la biblioteca de Adriano, sí, se usa la biblioteca de los baños públicos. Los baños públicos se va a biblioteca. Yo creo que de ahí viene la costumbre que haya tanta gente que va al baño y se va con un libro. Se va con un libro. Después se olvidan que están en el baño y hay que golpear la puerta rápidamente porque hay que entrar. Eso es verdad. Extendieron los romanos las bibliotecas por todo el imperio. Adriano, las memorias de Adriano, de Marguerite Yourcenar. Adriano fue un constructor de bibliotecas y como fue un pacifista, él era de origen ibérico, es decir, era de origen hispano, Adriano. Tenía como característica el hecho de que amaba los libros y amaba todo lo que era griego. Él estaba cautivado, como decís vos, por los griegos, por todo lo que era griego, y entonces extendió bibliotecas por el mundo, porque además él decía que las bibliotecas eran generadoras de paz. Maravilloso Adriano. Era realmente un emperador que tendría que haber vivido en otra época. En el Imperio Bizantino, si ya estamos hablando ya prácticamente en la Edad Media, hubo una biblioteca imperial y otra patriarcal que dirigía el obispo principal. La imperial se quemó en el 475 de nuestra era, ya estamos en la Edad Media. Y las bibliotecas públicas empezaron a desaparecer. Los monasterios, y aquí vuelvo a quebrar una lanza por los monjes que fueron capaces de escribir y de leer
y muchos de ellos sin saber leer y escribir, de copiar y de ilustrar aquellos maravillosos libros iluminados. Los códices, que son aquellos libros, los primeros libros, los que empezaron, después tuvieron lomo, pero que empezaron siendo acordonados, pasaron de ser miles, decenas de miles, a ser unos pocos ejemplares. Los teólogos más duros fueron derivando sus ideas hacia la destrucción de los libros antiguos. Por eso muchos libros fueron quemados. La quema de libros por parte de la Inquisición, por ejemplo, fue terrible. Se consideraban peligrosos porque eran herejes. Entonces, igual me gustaría entrar a la Biblioteca del Vaticano, por favor, que tiene volúmenes que no se encuentran en cualquier lado. Cuánta cosa habrá allí. Si pudiéramos entrar un día, Carlos, si pudiéramos entrar, porque allí hay muchos de esos libros que se consideraban prohibidos, están atesorados. Claro, se consideraban subversivos. Algunos ejemplos de bibliotecas bizantinas destacadas fueron las del Monte Sinaí y las de Monte Athos. Bueno, y los monjes incansables, ¿no?, que permitieron que hoy podamos leer a Heródoto, Sófocles, Tucídides, y como vos decís, ¿qué habrá en el Vaticano? ¿Qué libros habrá allí? Libros, maravillosos, los libros son maravillosos. El libro nos permite ayer irnos. Justamente miraba, perdón. No, al contrario, este programa es nuestro. Miraba a un youtuber mexicano que había estado en Harvard y había estado en la biblioteca de Harvard. 90 kilómetros tiene de pasillos. Yo no lo puedo creer. Impresionante, Carlos, no lo sabía. Fue lo que dijo, yo me sorprendió. Sí, no, es muy posible, muy posible. Sí, claro que sí. No terminás nunca. Sí. No terminás nunca. Es que yo viviría en una biblioteca. Sí, pero no puede hacer fuego. Tenés razón. Tendría que comer solamente cosas frías, me las tendría que traer hasta allí. No hay nada para cazar, nada para pescar. No. Pues es que quien vivía en una biblioteca era Borges, vivía en una biblioteca. Bueno. Imaginariamente él vivía en su biblioteca. Y hablando de bibliotecas y de cosas y de palabras y de todo lo demás, vos sabés que el ambiente, nosotros lo llamamos medio ambiente todo, en realidad se llama medio o ambiente, porque si no estamos haciendo como una especie de repetición, ¿no? Ha creado palabras nuevas, como descarbonizar, por ejemplo, biocapacidad, la capacidad biológica de determinados cuerpos, huella ecológica, la huella ecológica que deja, por ejemplo, un ser vivo, una comunidad, una especie. Yo digo, ¿cuántas cosas para un libro, para una biblioteca, no? Y hay extranjerismos también. Pixelar. Vos que hoy me hablabas ¿cómo era la palabra? Escrolear. Pixelar es una palabra que está aceptada sobre todo por las academias americanas de las que vos hablas. Y Big Data, aunque se habla más de macrodatos. Macrodatos es mejor, es más español que decir Big Data, ¿no? Sí, pero ahora está de moda hacer Big Data. Cierto, está de moda. Cookies, escrito en inglés por ahora. Banner, ¿no? Como flyer, palabras que se usan, que se han sumado. Kriptonita, ¿sabes que se sumó la palabra kriptonita? Y bueno, kriptonita sin K, con C. Sí. Yo te iba a decir, biblioteca es una colección de libros, ¿no? Yo tenía un amigo que tenía una colección de cómics. Entrabas a la casa y tenía cómics por todas las paredes. Y te decía, hablabas de Superman o de Batman, me acuerdo. Y te decía, bueno, y en el capítulo tal, la caída del murciélago cuando le rompe la espalda, iba así. Te sacaba el libro y decía, toma, léelo. Ay, por favor. Impresionante. Eso es una biblioteca. Una biblioteca de cómics, maravillosa. Impresionante. Invaluable, además. Invaluable. Sí. Porque yo el otro día, hablando con unos chicos, porque este mes he trabajado con chicos de muchos liceos y de escuelas técnicas acerca del libro. El cómic, el manga, también son formas de literatura. Sí, no de ninguna manera desprestigiemos aquello que es absolutamente válido. Los mangas japoneses. Por favor. Que los encontrás en los trenes bala de Japón y en los ómnibus. No, pero ahora se venden muchísimo. Acá hay casas en Montevideo que venden no, mi hijo Facundo tiene una cantidad. Otras palabras, y hablando de palabras y de libros, kriptonita es un guiño que le hace la RAE al cómic de Superman. Se escribe con C, no con K, porque no existe la kriptonita. Pero bueno, remite... No existe, Carlos, lo lamento. Superman tampoco, entonces. Lo lamento. ¿Quién más acá? Ay, te lo dije así nomás, sin anestesia. Discúlpenme, oyentes, no sabía. Bueno, la kriptonita
con C se escribe, está en el diccionario, porque de alguna manera es un guiño, se ve que a la infancia Sí, de sí, alguno sí. de los integrantes del Bueno, pero se de usa la mucho la comunidad. palabra tu kriptonita. ¿Cuál Claro, es tu bueno, es que kriptonita? justamente Se eso, usa, yo se no usa. lo sabía, tú me lo acabas de Ajá. decir y lo leí, hablando justamente, leyendo sobre bibliotecas, leí que kriptonita se usa como tu debilidad. Tu debilidad. Tu debilidad. No Sí, lo sí, sabía, es así. me enteré y vos me lo acabas de Sí. confirmar. Bueno, tiene que ver justamente no solamente que se coló en el diccionario porque alguien amaba a Superman, pero además la kriptonita como una debilidad. Y hay otra cosa que te quiero comentar acerca de lo tóxico. La palabra tóxico, que tiene que ver con algo que nos hace mal, que nos Sí. hace daño, realmente no existe a nivel de lo que es las relaciones humanas o la psicología. Sin embargo, se usa Sí, sí. y hoy en día está aceptado por la Real Academia como que, bueno, una relación tóxica, por ejemplo. Claro. ¿Qué tóxica que es esa persona? Por ejemplo, Sí, sí. como una especie de metáfora de algo que te hace daño, como vos decís, de la debilidad, de la kriptonita. Y te voy a decir una cosa que a mí me hizo, no sé, me dio algo entre una tristeza y una cosa de querer degustarlo. ¿Sabés lo que es un cochifrito? No, ni idea. Bueno, vos me has enseñado muchas cosas en estos días. Te voy a decir lo que es un cochifrito. A ver. Un Un cochifrito es un chanchito, un lechoncito o un cabrito cortado en rodajitas, es decir, ya pronto para cocinar. Sí, sí, sí. Primero cocido y luego frito. Ah, mira. Se llama cochifrito. Miramos. Bueno, viste que hemos aprendido juntos Bien. una cantidad de cosas. Cochifrito. Amigos de la audiencia, las bibliotecas hoy en día, desde el año 1816, en el que a instancias de Artigas, Damaso Antonio Larrañaga, que era un sacerdote, abrió su biblioteca para que la gente fuera, quien quisiera. Desde el año 1816, y a instancias de Artigas, que también determinó la creación de muchas escuelas en el interior mientras estuvo en Guadalupe, Canelones. Las bibliotecas son centros de maravilla. A veces le digo yo a mis alumnos, no, mis exalumnos, cuando salen del gimnasio, por ejemplo, ya que salen del gimnasio, se duchan, vayan un rato a la biblioteca pública. ¿Hay bibliotecas públicas en Las Piedras? Sí hay. ¿Hay bibliotecas públicas en Vergara? Por supuesto, una biblioteca Sí, por pública supuesto. maravillosa Sí, sí, sí. en Vergara. ¿Hay bibliotecas públicas en Montevideo? Bueno, ahora van a cerrar durante un tiempito la Biblioteca Nacional. Sí, sí, es justo bien el tema. Esto va a Sí. salir 2 semanas después de la noticia que está haciendo vos, Exactamente, pero sí, pero van a cerrar temporalmente para reconstrucciones, etcétera. sí. Hay Aunque hay alguno que la quiere cerrar, ¿eh? Ay, por favor, no, las bibliotecas públicas, las bibliotecas No son lugares no solo de saber. Pero digo, estamos en la Biblioteca Nacional que tiene los registros no solamente de libros, sino de todos los que son los periódicos. Claro, es la Mucho hemeroteca para- más grande del país. En tema de investigación es muy importante. Es me importantísimo, esa biblioteca tiene que estar perfecta. parece. Así vaya poca gente. No importa. No. Es maravillosa, Sí, es sí, sí. hermosa. A mí me encanta la Biblioteca Nacional. Sí, sí. Una Bueno, vez tuve que hacer una investigación sobre un tema para el liceo, me acuerdo, y fuimos a la biblioteca a buscar diario de la época. Claro, la hemeroteca es Sí, sí, estupenda. sí, sí. Tú vas y decís, quiero el diario de la noche del 26 de abril del año 1982. ¿Sabes? Y allá te baja el canastito con Claro. el diario. Hay una cosa que quiero plantear además, que las bibliotecas, y la Biblioteca Nacional es maravillosa. Muchos de nosotros, de mi generación, hoy en día retirados de la docencia, o muchos docentes actuales que están en sexto, séptimo grado en secundaria, maestros que ya están con muchos años de trabajo, hicimos nuestra carrera en las bibliotecas. Totalmente. Porque no había forma de comprar unos libros. Y la fotocopia era imposible de comprar, Totalmente. de sacar en nuestra Horas época. en biblioteca sacando apuntes. Exactamente. Yo hice toda mi carrera Sí, docente sí. en la Biblioteca Municipal de Canelones y me enorgullezco, y voy a la Biblioteca Nacional, y me enorgullezco En la biblioteca de los profundamente. liceos. Las bibliotecas de los liceos. Y lo solemne que se entra en la biblioteca, ¿no? Eso. Por lo menos antes lo era, ¿no? Eso que está... La Sí, solemnidad. no, sigue siendo así. Es maravilloso. El ámbito de la biblioteca. Sí. El ámbito de la biblioteca es un ámbito casi sagrado. Es un ámbito en el que estás en absoluto silencio y que si haces un ruidito Sí, te sí, van sí, a sí. estar mirando. Allí no vas a comer. Es No que vas a yo te iba a comer a decir la eso. biblioteca. A veces he visto gente entrando con galletitas a la biblioteca. No seas malo. No podés. La biblioteca es para leer y estudiar. De pronto, No me hay un manche los dispensador libros. de agua. Capaz que tenés una botellita de agua.
jamás junto a tu libro o a tu cuaderno. No el mate. Yo sé que amamos el mate, pero el mate no es para la biblioteca. Rifle sanitario esa gente. Digo yo. Bueno, vos sabés que a veces nos ponemos un poco extremistas nosotros, Sí, ¿no? sí. Bueno, pero siempre bibliotecas. Por favor, que la Biblioteca Nacional abra prontamente para que todos podamos y vayamos a las bibliotecas. Que es además, cuando tenemos en la cabeza mucho ruido, es un lugar de serenidad, es un lugar de calma. Hasta para sentarnos a hojear un libro, si no queremos leer, o una historieta, porque ahora hay muchos cómics y muchos mangas en las bibliotecas, afortunadamente. Bueno, muy bien, María, gracias por habernos acompañado, gracias por traer el tema y bueno, y seguiremos investigando otra vez sobre la biblioteca. Vamos a seguir investigando porque hay mucho. Sí, e investigar supuesto. es precioso, Sí, totalmente. realmente. Audiencia, hasta el próximo encuentro. Desde Vergara y para todo el mundo. Una radio con propósito. Una radio con visión. Una radio para todos. El Libertador, 1210 AM.